Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Pues bien, ya estamos de vuelta después de una semana de vacaciones reparadora. Pues ya había ganas de volver a analizar un poquito los gráficos y a ver en qué situación nos encontramos. La habíamos dejado a mitad de ese rebote. Decíamos que bueno, que en principio sí podía dar continuidad al rebote, pero que con tan poquito volumen nos dejaba muchísimas dudas. Y 10 días después vemos cómo ha continuado con el rebote. Así que bueno, vemos que, ahora lo veremos más adelante, es una subida importante, pero puede que esa estructura o esos cimientos del rebote pues sean bastante blanditos. Así que bueno, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues al principio veremos un comentario de la situación actual, de cómo nos encontramos ahora mismo. Ha habido datos macro interesantes que debemos comentar. Luego veremos análisis de los índices, a ver si podemos continuar con el rebote o estamos cerca al fin del rebote para volver a ver caídas o nos iremos a máximos, lo vamos a ver. Veremos también las 5 acciones de top internacional, todas las acciones que me habéis pedido durante todos estos días, y veremos también una nueva acción sorpresa. Así que venga, sin más dilación, vamos a lío. Bien, pues vamos a comenzar con ese comentario de la situación actual de los mercados. Y creo que es muy importante dar sentido al rebote que estamos viendo ahora mismo, y por eso pues tenemos que ver qué es lo que están cotizando ahora mismo las bolsas. Lo que están cotizando es que después de ese pánico absoluto que vimos en los mercados debido a esas caídas del sector bancario, pues parece que todo se empieza a recuperar, que todo vuelve a su cauce, que volveremos a esas subidas en bolsa, que quizás la inflación ha empezado a bajar un poquito y quizás los bancos centrales se pueden empezar a tomar esa idea de bajar los tipos de interés, pero de momento vemos como el viernes esa tasa de desempleo en Estados Unidos vuelve a bajar un poquitín, y eso apoya la idea de que vuelvan a subir los tipos de interés en Estados Unidos. Vemos cómo lo cotiza esta semana las bolsas, aunque en principio parecía que los futuros se mantenían al alza en Estados Unidos. Y bien, si ahora nos centramos en la idea de que todo se va a recuperar, la inflación baja, los tipos de interés podrán empezar a rebajar un poquito, podemos ver que el sector bancario, teniendo ese problema con la subida de los tipos de interés, puede seguir tirando al alza, pues podríamos llegar a una situación bastante interesante. Pero hay ya datos macro que nos indican que quizás la situación económica no es tan buena y que la recesión podría estar cerca. ¿Y qué pasaría si entramos en un terreno de recesión? Pues que los bancos centrales tendrán que empezar a bajar los tipos de interés. Pero si bajan los tipos de interés, luego puede pasar es que la inflación vuelva a repuntar. Por eso el escenario más probable es que quizás suban o tengan una última subida de los tipos de interés para asegurarse que la inflación va a bajar, que como siempre han dicho es su principal objetivo, y a partir de ahí pues se quedarán a verlas venir, a ver qué acaba pasando, y quizás se mantengan durante un tiempo bastante alto los tipos de interés y no bajen como muchos inversores están pensando que bajarán en los próximos meses. Esto podría forzar aún más la situación del sector bancario y sector financiero. Lo comentábamos la semana pasada, estamos en una situación de que hemos visto cómo tenemos una enfermedad clarísima, ahora se han puesto medidas paliativas para salir adelante, pero el problema no está solucionado. ¿Y por qué no está solucionado? Porque tenemos una gran deuda, porque los tipos de interés se mantienen muy altos, la inflación, aunque nos estén diciendo que está remitiendo, es mentira, la inflación sigue siendo muy alta. Si no, fijaros en la inflación subyacente, y simplemente ahora, aunque parezca que baja, porque ahora se está diciendo por todos lados que está bajando la inflación, es mentira. La inflación es imposible que baje, es decir, no es posible, porque la inflación es la subida de los precios, y siempre que la inflación es positiva tendremos subida de los precios. En el caso de que bajaran los precios, pues sería una deflación, y sería negativa la inflación, y eso todavía no lo estamos viendo, y se están produciendo subidas de precios todavía bastante importantes. Por lo tanto, esto nos pone una total encrucijada. Si además a esto le sumamos que la deuda del sector público es altísima, pues el margen de movimiento que tienen es muy poquitos. En cada crisis vemos cómo en cada recesión han bajado los tipos de interés de forma importante, y eso acompañado a caídas importantes en las bolsas porque se veía que vamos a entrar en una recesión, pero esta vez puede que esa opción no la tengan y tengan que mantener los tipos de interés altos, porque si no volveríamos a lo mismo que veíamos en la década de los 70, donde veíamos una inflación muy alta y una recesión importante en las economías, porque veíamos subidas muy fuertes de la inflación. Una vez que la bajábamos con las subidas tan fuertes, bajaban los tipos de interés y luego volvía a repuntar con muchísima fuerza. Es decir, si ahora se les ocurre la genial idea de bajar de golpe los tipos de interés, lo que provocaría sería una subida muy fuerte de nuevo de la inflación, y ya han dicho que no quieren eso. Por lo tanto, puede que los tipos de interés se sigan manteniendo altos. Por lo tanto, nos encontramos en una situación
muy, pero que muy dura. Y puede que, como ya decimos en anteriores vídeos, en una situación así no tengamos un claro reflejo en la actualidad, porque nunca hemos visto una deuda tan grande, teniendo en cuenta que esa deuda hay que irla pagando año a año. Si los tipos de interés se mantienen muy altos, pues puede que al final no acaben pagándola. Pero a la vez, si entramos en recesión, necesitarían bajar los tipos de interés. Es decir, tienen una situación muy, pero que muy compleja ahora mismo, muy complicada de solucionar. Y aunque veamos que las bolsas se mantienen muy altas porque estamos pensando en un mundo idílico en el que la inflación baja, bajaremos los tipos de interés, no habrá recesión y todo irá de maravilla, pues parece que ese contexto o ese escenario parece bastante complicado de ver cuando ya vemos como últimamente los datos nos indican que podríamos acabar entrando en una recesión. Ahí se complicarían mucho las cosas porque diríamos a la vez, vale, ahora, ¿qué vais a hacer? Bajáis los tipos de interés, como habéis hecho en cada recesión, y volvemos a tener una inflación bastante alta, o por el contrario, dejáis que todo quiebre por los tipos de interés tan altos y empezamos de cero. Veremos a ver en qué situación se encuentra la Fed cuando llegue ese momento. Lo que no tiene sentido es que sigamos viendo subidas muy importantes. Se dice que ya se ha descontado esa recesión por esas caídas que vimos en 2022, pero lo que nos ha descontado es la situación que estamos diciendo, es decir, que entremos en una recesión mucho más fuerte y que no haya una medida clara para darle solución, como otras veces bajando muchísimo los tipos de interés. Así que mucho cuidado con las subidas que estamos viendo ahora mismo en las bolsas, porque se puede mantener 1, 2 o 3 o 4 meses más, pero quizás a 1 año o 2 años vista puede que acaben pasando factura de forma muy, pero que muy negativa. Bueno, pues vamos a meternos ya con los gráficos y vamos a analizar, como siempre, vamos a comenzar con el análisis de los índices, que es bastante representativo lo que hemos visto en estas últimas semanas en las que se ha dado fuerza al rebote después de esas caídas tan fuertes provocadas por esa mini crisis del sector bancario. Vamos a ver qué podemos leer entre líneas o qué nos están diciendo los gráficos ahora mismo. Comenzamos con el IBEX 35, veíamos primero una caída muy fuerte, luego rebotaba, volvía a caer y aquí teníamos la señal de que podríamos ver un rebote en el más corto plazo. Lo comentamos en el último resumen semanal. En el corto plazo podríamos ver un rebote, recuperar gran parte de lo perdido, pero ojo porque en el medio y largo plazo tenemos un problema muy importante en la economía y antes o después acabará pasando factura. ¿Qué hemos visto? Pues esa continuidad al rebote y de momento se ha ido hasta la zona del gap que tiene pendiente por cerrar desde la sesión del 10 de marzo. ¿Qué podemos ver de este rebote? Pues bien, podemos ver que ha dejado un gap sin cerrar, es decir, podría ser un posible objetivo en caso de ahora ver una corrección. Vemos que ha superado la media de 70. Si corrige hasta la zona del gap, podría encontrarse con la media móvil de 70 sesiones, incluso podría hacer mínimos intradía a esa directriz bajista que luego veremos en el gráfico semanal del más largo plazo, que se encuentra ahora mismo alrededor de los 9.000 puntos. Así que en un principio, pues bien, ha dado continuidad a ese rebote, ya nos encontramos en ese objetivo que era la zona del gap, incluso intentar cerrarlo alrededor de los 3.000, alrededor de los 9.400 puntos, y a partir de aquí se pondrá ya interesante la situación. ¿Por qué? Pues porque para empezar estamos viendo cómo el rebote, fijaros, viene acompañado con muy poquito volumen. Esta semana hemos visto subidas bastante importantes. La sesión del miércoles, la sesión del jueves también vimos una subida importante, la hemos visto la semana anterior, pero vemos como el volumen es muy, pero que muy bajito. Fijaros, si lo ponemos en perspectiva contra lo que veíamos durante toda la subida, el volumen es muy, pero que muy bajo. ¿Esto qué nos indica? Pues que podría incluso llegar a ser un rebote trampa y simplemente por esa sobreventa que hemos visto con esas caídas tan fuertes han entrado nuevos inversores y han visto ese rebote donde ahora mismo estarán dando palmas porque han ganado gran parte gracias a ese rebote que hemos visto ahora mismo. ¿Pero qué nos indica? Que al no haber bastante volumen con la demanda, puede que las manos fuertes estén quedando fuera porque algo no les acaba de gustar. Ahora, objetivo en el más corto plazo, pues quizás intentar cerrar ese gap que dejó abierto la sesión del 10 de marzo cuando comenzaron esas caídas. Vamos a ver el gráfico semanal. Y fijaros cómo
lo vemos muy bien aquí, la caída tuvo un volumen espectacular y ahora el rebote, el volumen ha sido muy bajito, que indica que la fuerza actual del mercado la tiene la oferta. Hemos visto un rebote con una estructura, con unos cimientos que son de cartón piedra, no son reales, y el momento que vuelva a entrar la oferta de nuevo puede que la subida que estamos viendo ahora se acabe derrumbando. Y si antes comentábamos que en el corto plazo, en anteriores vídeos, éramos alcistas porque pensamos que podíamos ver ese rebote hasta el gap, ahora viendo que el rebote no ha tenido mucho volumen, pues puede que le cueste darle continuidad. Pero que veíamos en el gráfico semanal, pues decíamos que teníamos un hombro cabeza a hombro, que había avanzado con muchísima fuerza y que no habíamos visto un retesteo hasta ese techo del hombro cabeza a hombro, que tendríamos alrededor de 8.500 puntos, pero con las caídas que vivimos hace unas semanas tuvimos la oportunidad de ver ese retesteo y a partir de aquí volvió a impulsarse. ¿Dónde ponemos el objetivo del hombro cabeza a hombro? Le ponemos alrededor de los 9.900 puntos. Y decimos, vale, todavía quedan 600 puntos y estamos diciendo que tiene mucha debilidad en la subida. Entonces no llegaremos a alcanzarlos. Pues ojito, porque tampoco habría que descartar ver una caída importante ahora, borrar la subida de esta última semana, incluso un poquito de la anterior, y ver luego una subida que sí que tenga volumen. Si llegamos a ver ese movimiento es cuando pondremos ese objetivo en la zona de los 9.900 puntos. Si por el contrario ahora vemos caídas con mucho volumen, vemos luego un rebote con poquito volumen, esto seguiría la misma tónica y podríamos continuar cayendo y nos olvidaríamos de llegar a alcanzar los 9.900 puntos en el gráfico. Así que ahora sí que es verdad que hemos visto ese rebote, se ha revalorizado muchísimo desde mínimos, pero la falta de volumen, fijaros, el volumen tan bajo que hemos visto en las últimas semanas en el rebote, nos hace dudar de si podemos mantenernos a la alza. Fijaros cómo la subida que veíamos en octubre venía con un volumen bastante alto, que nada tiene que ver con el volumen que estamos viendo ahora. Es verdad que esta semana solo ha habido 4 sesiones, pero aunque hubiera habido 5, me hubiera costado mucho creer que hubiéramos llegado a lo que veíamos estas sesiones. Vamos a continuar con el DAX. En el DAX sí que hemos visto que ha recuperado todo lo perdido, pero aunque ha marcado incluso un nuevo máximo por encima de los que veíamos en marzo, sí que es verdad que no ha conseguido cerrar por encima del cierre que veíamos a principios de marzo. Y esto me parece bastante significativo. Si además juntamos que podríamos incluso estar haciendo una especie de techo redondeado en la zona actual, pues bastante cuidado. Objetivo, quizás ahora, si vemos una corrección, podría estar en ese gap que no cerró entre el 29 y el 30 de marzo. Podríamos irnos hasta esta zona, incluso hasta la media móvil de 70 sesiones, que se encuentra en los 15.000 puntos. Y recordad lo que comentábamos en el IBEX 35. El IBEX 35 decíamos que si nos manteníamos al alza, en el más corto plazo, ¿dónde estaría? En cerrar ese gap. En el DAX vemos cómo la figura alcista ya no es tan clara. Y también comentábamos en el IBEX 35 que no habría que descartar una corrección ahora importante, no llegar hasta los mínimos que veíamos hace unas semanas, pero una corrección importante, a lo mejor hasta los 8.800 puntos, 8.900 aproximadamente, y ver luego un rebote con bastante volumen y que eso dé la señal de que podemos mantenernos al alza. Pues en el DAX, si vamos a ver esa caída para mantenernos al alza, la clave estará en no perder la media de 70 sesiones. Alrededor de los 15.100 puntos aproximadamente es donde estaría la clave. Podemos ver una caída hasta ahí y mantenernos al alza. Si pierde la zona de los 15.000 puntos, pues cuidado, porque esto ya se pondría de nuevo bastante feo. Tendríamos aquí también un rebote trampa y las caídas podrían continuar en el medio y largo plazo. Vamos a verlo en el gráfico semanal. Y fijaros cómo comentábamos, no lo hemos dicho en el IBEX, pero lo vamos a ver en el DAX y pasa exactamente igual. Teníamos en el gráfico diario divergencia antes de ver esas caídas, la cotización y el RSI, que anunciaba caídas. Al final llegaron las caídas. Gráfico semanal, ¿qué teníamos? Pasa exactamente igual en el IBEX, ¿eh? Fijaros, en el gráfico semanal teníamos divergencia y en el RSI se cumplía esa divergencia. Es decir, en la cotización veíamos los máximos crecientes y en el RSI no conseguía marcar nuevos máximos crecientes. Señal de que era una falsa subida y veríamos caídas fuertes. Fijaros, vimos esas caídas tan fuertes. ¿Qué ha pasado ahora? Que como nos hemos recuperado en V, en el DAX, hemos visto cómo esa divergencia todavía se mantiene. Es decir, no hemos conseguido romper esta divergencia y se sigue manteniendo. Esto es una auténtica bomba de relojería. Si a esto le juntamos el volumen tan bajo que hemos tenido en la recuperación respecto al que veíamos en la caída, pues me sigue pareciendo una subida trampa.
para continuar cayendo con bastante fuerza los próximos meses. Lo veíamos en el anterior vídeo. Esto ha sido una señal de que estamos enfermos. No es que nos vayamos a morir ya, mañana, pero estamos muy enfermos y al final esa enfermedad nos lo hará pasarlo muy mal. Nos hemos recuperado porque nos han dado esas medicinas, esos paliativos, pero la seguimos teniendo ahí, no se ha curado. El final vendrán los lloros y las lamentaciones. Por lo tanto, en el DAX, ¿qué vemos en el medio y largo plazo? Debilidad. Objetivo, de nuevo en el medio y largo plazo. Si no rompe esta divergencia, podría estar en la zona de los 14.000 puntos, donde hizo suelo en diciembre. A partir de aquí podemos ver un rebote y volver a caer y formar un hombro, cabeza, hombro. Vamos con el Dow Jones, que quizás es uno de los índices junto con el Nasdaq que está un poquito menos claro la situación que tenemos ahora mismo. Y que hemos visto durante las últimas semanas. Un rebote muy bueno. Fijaros como aquí el problema del sector bancario prácticamente ni se ha notado. Y hemos visto una subida. ¿Hasta dónde? Hasta ese suelo que teníamos, fijaros, antes de comenzar a caer alrededor de los 33.670 puntos. La ha tocado y ahora parece que retrocede un poquito, pero no cae de forma importante. Si vemos que entra la oferta, ¿dónde pondríamos el objetivo? Podríamos ir hasta la zona de los 32.700 puntos. Es verdad que tiene la media 70 y 200 sesiones y mantenerse sobre ellas ahora sería muy buena señal. Incluso podríamos estar formando un hombro, cabeza y un hombro para continuar subiendo. Pero si pierde la zona de los 32.700 puntos se pondría muy feo y continuaríamos probablemente con la caída de nuevo hasta ese suelo de la anterior directriz bajista del largo plazo. Vamos con el gráfico semanal del Dow Jones. Fijaos como aquí se ve muy bien esa directriz bajista en la que se ha apoyado y ha vuelto a rebotar, pero también se ve muy bien cómo según se iba recuperando el Dow Jones, el volumen iba cayendo. Es que esto me parece clarísimo. Yo, los que me sigáis lo sabéis. Doy muchísima importancia al volumen porque es que ahí no hay trampa ni cartón. Es decir, si no está entrando volumen con un rebote, eso significa que no puede tener continuidad. Por lo menos en el más corto plazo, y que podríamos ver unas caídas. Podemos ver una caída y luego recuperarse y ya entra el volumen. Ahí sí que podríamos dar una continuidad al alza. Pero si vemos una recuperación sin volumen, pues es de cartón piedra, lo decíamos antes. Por lo tanto, bastante cuidado, porque ahora nos encontramos en una zona clara de resistencia donde ha recuperado todo lo perdido y al ver tan poquito volumen nos indica que podríamos volver a caer. Fijaros que aquí la clave la vemos muy bien, la media móvil de 70 sesiones, fijaros, que es donde hizo mínimos en el mes de febrero, en esta caída que veíamos aquí. Se puede volver hasta aquí, volver a repuntar, pero ese repunte debe venir acompañado de volumen. Si no viene acompañado de volumen, ¿dónde nos iremos? A ese techo de la directriz bajista. Vamos con el Nasdaq. ¿Y qué vemos en el Nasdaq? Pues en principio, en la última subida respecto a la subida anterior, tenemos una divergencia. Fijaros, se ve muy bien. Sí, es verdad que es una divergencia muy larga y que ya no tiene tanta debilidad en un gráfico diario con una divergencia tan larga, pero debemos tenerla en cuenta. Hemos visto una subida muy importante. Fijaros como ahora esos máximos han quedado muy cerquita de esos máximos que veíamos en agosto y ese gap que teníamos por aquí pendiente todavía parece que no se acabó de cerrar, pero se ha quedado muy cerquita. Por lo tanto, pues bueno, puede que haya cumplido ya su objetivo, aunque no habría que descartar un nuevo impulso hasta esos máximos de intentar cerrar el gap, pero ojo porque podría dejar de nuevo una divergencia. Fijaros, la sesión del jueves, la última de la semana, veíamos una subida bastante importante y el volumen era muy bajito. Muchos diréis, vale, estamos en Semana Santa, entonces ¿qué esperas? ¿Que haya mucho volumen? No, evidentemente no espero que haya mucho volumen en Semana Santa, pero al igual que no espero que haya mucho volumen, no espero ver subidas o caídas importantes, porque esa subida ha venido acompañada con muy poquito volumen. Es decir, lo normal es que una vista fue una subida de 0,30 a 0,20 y ese volumen, pues vale, esto os lo compro, pero ver subidas de casi el 1% sin apenas volumen, o la subida que veíamos en el IBEX durante toda esta semana sin apenas volumen, pues me parece para dar que pensar como mínimo. Vamos a coger el gráfico semanal. Aquí se ve muy bien cómo ha llegado muy cerca de esos máximos que veíamos en agosto, se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones y aquí puede estar la clave. Fijaros, en superar la media de 70 sesiones. ¿Por qué? Porque aquí no la superó, aquí no la superó y aquí hemos visto que la ha superado. Y decíamos, en toda la caída no había conseguido mantenerse por encima de la media 70 en todos los rebotes, menos aquí al principio, que estaba muy reciente y sí que es verdad que consiguió superarla. Vimos
una falsa ruptura al alza y cayó con mucha fuerza. ¡Ojo! ¿Qué hemos dicho? Falsa ruptura al alza. Y esto es lo que podríamos acabar viendo en el Nasdaq si no se mantiene al alza y consigue superar la zona de los 13.500 puntos. Si ahora vemos una corrección hasta la media de 70, sí que es verdad que podría ser un movimiento de consolidación de la media de 70 para mantenernos al alza. Sería un movimiento alcista muy bueno al medio y largo plazo, pero si pierde la media de 70 sería una falsa ruptura al alza. Esto ya lo vimos aquí, señoras y señores, y ya vimos la caída que vino a continuación. Fijaros, una caída de máximos a los mínimos de un 27%. Por lo tanto, ahora, aunque pensemos que sí, que está muy bien, de hecho, las tecnológicas son las que mejor se han comportado en las últimas semanas, puede ser, y no hay que descartar, una ruptura en falso. Fijaros que el volumen también ha sido decreciente con las 2 últimas semanas de subidas. Por lo tanto, pues bueno, también nos da que pensar. Y vamos con el último de los índices, que es el SP500. Yo creo que aquí tenemos una estrategia muy bien marcada ahora mismo. Teníamos dos escenarios. Primer escenario, aquí se formará un hombro, cabeza, hombro, y a partir de aquí caer, perder la zona de los 3.800 puntos y proyectar las caídas hasta la zona de los 3.570. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que cuando debería perder la zona de los 3.800 puntos, no la perdió y de hecho rebotó al alza. Por lo tanto, escenario hombro, cabeza, hombro, le descartamos. Este hombro, cabeza, hombro, que era el primer escenario, pero teníamos un segundo escenario en la cabeza. ¿Y cuál era el segundo escenario? Pues más en el largo plazo, tener aquí un hombro, tener la subida que veíamos en febrero, la cabeza, fijaros por aquí, y luego ahora, después de retestear los 3.800, ver un nuevo impulso hasta los 4.100, que es donde hizo máximos la subida entre noviembre y diciembre, y a partir de aquí formar el segundo hombro. Fijaros, en esta zona de aquí. ¿Qué deberíamos ver ahora mismo? Pues un movimiento lateral, quizás, entre la media 70 y 200 sesiones, incluso corregir hasta los 3.900, volver a repuntar un poquito, volver a caer, ver un movimiento muy parecido al que veíamos entre noviembre y diciembre de 2022. No tendría sentido que ahora viéramos una caída en picado, porque eso, bueno, sí, quizás podríamos tomarlo como un segundo hombro, pero normal es que sean bastante parecidos la formación del primer hombro y del segundo hombro. Por eso decimos que podemos ver incluso un movimiento lateral, volver hasta la zona de 3.900, volver a repuntar hasta los 4.100, quizás ver unos máximos ya decrecientes, lo contrario que veíamos aquí. Fijaros, por lo tanto, si llegamos a ver ese hombro formarse, la clave, fijaros, que estaría en perder los 3.800 puntos. Si vemos que aquí vemos el movimiento lateral y acaba corrigiendo estos 3.800 puntos y pierde esta zona, se activaría el hombro, cabeza, hombro. ¿Y hasta dónde lo podríamos proyectar? Pues fijaros que si proyectamos desde, vamos a poner los 3.800 puntos, hasta la cabeza, lo podríamos proyectar hasta la zona de los 3.400 puntos. Es decir, perderíamos los mínimos que veíamos en octubre de 2022 y volveríamos clarísimamente dentro de esa directriz bajista en el gráfico. Por lo tanto, ahora es el escenario que debemos valorar. Más negativo, eso sí. ¿Por qué? Pues porque si ahora vemos que se mantiene al alza la cotización del SP500, consigue superar los 4.150, 4.180, estos máximos que vimos en febrero, y se mantiene al alza, pues puede que se desactive este hombro, cabeza, hombro y continuemos con la euforia en el mercado, quizás hasta los 4.300 puntos, que es donde tendría el siguiente objetivo. Pero ahora mismo, viendo el panorama que tenemos, me costaría creer que nos mantuviésemos bastantes meses más clarísimamente al alza. Por lo tanto, si juntamos datos macro con análisis técnico, puede que un escenario bastante probable sea este hombro, cabeza. Vamos a poner la cabeza un poquito más así y el segundo hombro. Por lo tanto, pues este es un escenario que debemos valorar en el SP. Si lo cogemos en gráfico semanal, pues lo vemos muy bien. Aquí teníamos el primer hombro, aquí vemos que tenemos la cabeza y ahora estaremos formando ese segundo hombro. Se ve bastante claro. Vemos también cómo esa corrección llegó justamente hasta la directriz bajista de largo plazo. Por lo tanto, pues bueno, parece que todo va marcado para también incluso poder mantenernos al alza, porque ha corregido hasta una directriz bajista, la considera como soporte y vuelve a repuntar, pero la clave dónde va a estar,
para pensar que podemos ser alcistas en el medio plazo, en superar esos máximos que veíamos en enero en los 4.180, 4.200 puntos. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo en los índices. Creo que es bastante clara. Vimos unas caídas muy fuertes provocadas por un pánico, por esa crisis del sector bancario, y ahora hemos visto un rebote muy bueno y se ha recuperado gran parte de lo perdido. Incluso en el DAX hemos visto cómo ha recuperado todo. En el IBEX 35 nos falta un poquito, pero bueno, tampoco estamos muy lejos, pero ese rebote pues no nos lo acabamos de creer. Hace unas semanas o un mes aproximadamente, en la acción sorpresa analizábamos el Banco Santander y veíamos como había una tendencia alcista fortísima, formando dientes de sierra, y en la última corrección veíamos como el volumen era muy alto, en la última corrección, y decíamos, ojo, aquí tenemos la señal de que es el final del último diente de sierra y volveremos a ver caídas muy importantes. Y es lo que ahora mismo podemos estar viendo en los mercados. Hemos visto una subida muy fuerte, hasta por ejemplo en el IBEX 9.500 puntos, en el 800 y pico puntos, y ahora en una corrección muy fuerte hemos visto mucho volumen. Se ha recuperado sin apenas volumen. ¿Dónde está la fuerza ahora? En la oferta. Entonces, cuidado, porque ahora no nos debemos confiar. Ya sabemos que el mercado está muy loco últimamente y va a contracorriente, pero no nos debemos acabar fiando. ¿Nos podemos mantener al alza? Sí, nos podemos mantener al alza, pero en el medio y largo plazo me parece en principio bastante complicado cuando ya vemos que la recesión cada vez está más cerca, y me parecería una auténtica locura ver una recesión en el mercado y que los índices se mantengan muy cerquita de máximos históricos. Así que bueno, esta situación que tenemos ahora mismo en los índices. Bien, pues vamos con las acciones que me habéis ido pidiendo durante los últimos 10 días aproximadamente, que es cuando no he vuelto a realizar vídeos, ya que la semana pasada, como hicimos ese descansito en el vídeo del resumen semanal, pues ahora tengo acumuladas todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante todo este tiempo. Así que bueno, vamos a ponernos con ellas, y la primera de ellas es ACS. ¿Qué tenemos en ACS? Pues vemos cómo ha seguido marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico. Cuando veíamos las caídas decíamos que lo había hecho muy bien porque se había apoyado en esa media móvil de 70 sesiones que hacía que se mantuviese esa tendencia alcista. Esto que le ha permitido volver a marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Fijaros que ahora mismo se acerca, si nos ponemos el gráfico semanal, a esos máximos históricos que tiene por encima de los 30 euros, y vamos a fijarnos qué está pasando en el más corto plazo. Fijaros cómo podría estar formando ya desde esta semana un posible techo redondeado. La clave de dónde va a estar, fijaros, la media de 6 sesiones. Si pierde esta media de 6 sesiones puede que dé continuidad a ese suelo redondeado y en principio volvamos hasta la zona de los 29 euros, que anteriormente actuaba como resistencia y ahora actuaría como soporte. Si vemos que se calienta un poquito más la cosa, cuidado porque podría volver a la zona de los 28 euros y ahí encontrarse con la media móvil de 70 sesiones de nuevo, pero mientras no pierda la media móvil de 70 sesiones podríamos pensar que puede mantenerse al alza o continuar con esa tendencia alcista que, como vemos, lo viene haciendo muy bien durante los últimos meses. Vamos a continuar con Banco Sabadell. En los bancos estamos viendo diferentes bancos que unos lo están haciendo mejor que otros. Por ejemplo, el Santander está haciendo bien, el BVA lo está haciendo muy bien, y otros bancos más pequeños quizás lo están haciendo un poquito peor porque no acaban de recuperarse de esas caídas tan fuertes. ¿Por qué? Pues porque la sensación que se tiene en el mercado es que los que peor lo van a pasar van a ser los bancos pequeños. Sin embargo, los bancos grandes, como quizás tienen mayor liquidez, pues no sufrirían esos problemas tan grandes como hemos visto en Estados Unidos. De ahí que ahora estamos viendo como a algunos bancos les está costando más recuperarse. Eso sí, tenemos un elemento en común en todos los bancos, que es el bajísimo volumen que estamos viendo en las últimas sesiones. Por lo tanto, cuidado, porque eso, aunque veamos un rebote muy bueno en algunas acciones de bancos, si viene acompañado con poquito volumen, puede que esa estructura de la subida puede que está hecha prácticamente de papel, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué pasa en Sabadell. Vemos cómo en la caída se ha estancado entre esa media de 200 sesiones donde hizo soporte y en el repunte en la media de 70 sesiones, que vemos que actúa como resistencia. Ahora mismo ha vuelto a caer hasta muy cerquita de la media de 200 sesiones y parece que se ha estabilizado, fijaros, entre la zona del euro y la zona de los 0,95, al igual que veíamos en enero. Es decir, a partir de aquí vendrá la clave. Si vemos, al igual que vimos en enero, un repunte bastante fuerte acompañado de volumen, ¿dónde nos iremos? A recuperar ese gap que dejó abierto. Pero si no entra volumen, mucho cuidado, porque podríamos continuar con las caídas. La clave dónde va a estar en no perder, como ya hemos visto, la media móvil de 200 sesiones. Si pierde la media de 200 sesiones se pondría muy feo y puede que diésemos continuidad a las caídas hasta la siguiente zona clave
de soporte que quizás podría estar, vamos a ponerla, que no la tenemos marcada, en la zona de los 0,88 y a partir de aquí vamos a marcar también la zona de los 0,82 y a partir de aquí los 0,78. Como vemos, tiene varias zonas de soporte en las cuales podría irse moviendo. La clave, como decimos, que entre volumen, que rompa este movimiento lateral, supera media 70 y se vaya a cerrar el gap. Pero de momento parece que el volumen no está acompañando y esto está impidiendo que se mantenga al alza. Vamos con BAF, que es una de las acciones que tenemos incluida en la lista top internacional. En mi opinión es una de las acciones que me gusta tener en cartera. Me gustaría tener en cartera en un momento de pánico absoluto de las bolsas. Ese pánico que todavía no hemos visto. ¿Y qué está pasando en su cotización? Pues fijaros que desde que comenzó la caída, en febrero, vimos una primera caída, se recuperó, volvió a caer, se volvió ahora a recuperar y ahora parece que vuelve a corregir de nuevo. ¿Y hasta dónde podría corregir? Pues fijaros que en la anterior caída que vimos en marzo, en esa primera caída que vimos, llegó hasta la zona de los 47,50 aproximadamente. Por lo tanto, ahora ¿dónde podríamos irnos? Hasta la zona de 47,50 aproximadamente. Si desde aquí consigue darse la vuelta, sería muy buena señal y podríamos poner el objetivo en ese gap pendiente de cerrar que dejó su cotización por esas caídas tan fuertes que veíamos en febrero. Y aquí, ¿qué podríamos estar formando? Pues fijaros que podríamos incluso llegar a formar un hombro, una cabeza en esta zona de aquí y aquí podríamos llegar a formar ese segundo hombro. La clave, ¿dónde va a estar? En no perder la zona de 47,50. Si pierde la zona de 47,50 sería muy mala señal y podríamos volver a los mínimos que veíamos en marzo alrededor de los 44 euros. Si por el contrario vemos que se recupera sobre la zona de 47,5 euros, volveríamos o podríamos poner el objetivo en cerrar ese gap que dejó abierto a finales de febrero. La siguiente de las acciones es Vox y me comentabais que qué opinaba acerca de esta acción y el RSI. Pues el RSI ahora mismo se encuentra en un punto prácticamente medio. Estamos a la mitad. ¿Y esto qué nos indica? Pues que no está nada sobrecomprado, que podría mantenerse al alza. Incluso a mí me gustaría verla continuar hasta la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que ahora mismo está una pendiente negativa, es decir, podrían continuar cayendo, podrían encontrarse con ella alrededor de los 28,5 aproximadamente, 28 podríamos decir, y fijaros que en esta zona, vamos a ponerlo aquí, tendríamos ese soporte que veíamos en enero y además coincidiría con este mínimo que veíamos en marzo y coincidiría también con esa media móvil de 200 sesiones, es decir, le podría quedar todavía un poquito más de recorrido al alza. La clave dónde va a estar en ver si supera la media de 200 sesiones. Fijaros que cuando vimos la caída tan fuerte se estancó en esa media de 200 un par de sesiones, pero al no conseguir mantenerse sobre ella, vimos de nuevo caídas bastante importantes. Por lo tanto, ahora la clave dónde va a estar en ver si consigue atacar al alza la media de 270 sesiones y a partir de aquí, si consigue superarla, veríamos a ver si supera esa zona de los 29,80 aproximadamente, donde están esos máximos que veíamos a principios de marzo, y a partir de aquí, si consigue hacerlo, irnos a cerrar el gap. Pero cuidado, porque si la cotización se estanca en la zona de los 28, pues podríamos continuar cayendo y simplemente habríamos visto en esta zona de aquí un rebote técnico. Vamos con CaixaBank. Podríamos decir que CaixaBank está en un punto medio entre los bancos más pequeños y el BBVA y el Santander en España. Sí que es verdad que hemos visto un buen repunte, sobre todo en la última sesión que veíamos esta semana del jueves, pero fijaros cómo este repunte ha llegado hasta la media de 70 sesiones. No ha conseguido superarlo y esto, cuidado, porque puede ser una señal un poquito negativa. ¿Por qué? Pues porque fijaros que en ese primer rebote que vimos también en marzo se estrelló contra la media 70 y volvió a caer a la de 200. Ahora nos hemos ido hasta la de 70 y podríamos de nuevo ver una caída hasta la de 200. Es decir, estamos viendo clarísimamente ahora un movimiento lateral entre la media de 70 y 200 sesiones. Y puede que sea un momento en este tipo de acciones, si se encuentra un movimiento lateral tan claro, de quizás esperar a verlas venir. ¿Por qué? Porque el riesgo de equivocarnos es muy alto. Imaginaros que nos ponemos en corto ahora mismo y, como decimos, lo que nos indica es que podría volver hasta la media de 200 sesiones. Pero si ahora mismo conseguimos superar al alza la media de 70 sesiones, puede que activase ese movimiento alcista para cerrar el gap que dejó abierto en marzo y sería muy buena señal superar esa media de 70 sesiones, es decir, tendríamos un recorrido muy largo al alza y estando en corto puede que no lo pudiésemos aguantar. Y sin embargo, si llegamos a la media de 200 sesiones
y nos queremos poner en largo para atacar de nuevo, como mínimo la media de 70 sesiones, sería un buen movimiento. Pero si perdemos la media de 200, puede que esto ya sea la confirmación de una nueva tendencia bajista en el gráfico y puede que la continuación a la baja sea bastante importante. Incluso podríamos irnos hasta la zona de los 2,94 aproximadamente, donde tenemos ese soporte que marcamos en noviembre. Por lo tanto, aunque sí que es verdad que está bien marcado movimiento lateral, quizás la clave hubiera estado en este primer momento o en este segundo momento, porque ahora ya, como vemos, se va acortando ese rango de movimiento y eso indica que el desenlace o esa ruptura al alza o a la baja esté aún más cerca. Así que es verdad que siempre nos podemos posicionar con unos stops bastante ajustaditos, pero bastante cuidado, como decimos, porque puede que la volatilidad se dispare en el momento que rompa ese movimiento lateral. En cuanto al volumen, pues es que es verdad que el viernes vimos un volumen, el jueves, mejor dicho, vimos un volumen bastante alto y eso nos indica que quizás podría mantenerse al alza, pero al tener una resistencia tan importante delante, debemos ir con pies de plomo. Vamos con Duro Felguera. ¿Y qué hemos visto en Duro Felguera? Pues veíamos unas caídas muy importantes durante el mes de marzo, finales de febrero, que hacían perder todo lo ganado que veíamos en 2 sesiones en enero. Estas cosas suelen pasar y cuando las analizamos lo solemos decir. Es muy importante que no nos subamos al carro cuando ya es demasiado tarde, y es muy fácil decirlo a toro pasado, pero es que normalmente es lo que acaba pasando en este tipo de activos. Creo que estas subidas única y exclusivamente se pueden aprovechar de forma sencilla, entre comillas, si nos pilla dentro del valor y quizás nos den oportunidad para salirnos y ganar algo o quizás recuperar lo que veníamos perdiendo durante los últimos meses, incluso años. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues que al final, después de esa euforia, vemos un movimiento de distribución clarísimo y a partir de aquí caemos de nuevo. Fijaros que incluso podemos ser formada con un primer hombro, la cabeza y aquí el segundo hombro, y a partir de aquí caída muy importante. ¿Hasta dónde hemos vuelto? Hasta el comienzo de toda la subida. Fijaros que se ha ido directamente a cerrar el gap que dejó abierto en la sesión del 23 de enero. Y ahora ha vuelto a repuntar. ¿Qué pensamos? ¿Volver al alza? Pues cuidado. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí la primera resistencia en toda la subida, que es donde vimos que hizo máximos en la sesión del miércoles, y además tenemos la media de 70 sesiones que vemos como a cierre pues se queda muy cerquita de esta zona durante toda esta semana. Además vemos como el volumen ha sido muy bajito en la sesión del jueves, que veíamos un rebote importante. Sin embargo, en la sesión del miércoles, con esas caídas tan fuertes, veíamos un volumen bastante más alto. Por lo tanto, bastante cuidado, porque si lo juntamos con que el miércoles vimos una subida muy fuerte en primer momento hasta la zona de los 0,83 y luego vimos cómo caía la última parte de la sesión, esto lo que nos indica es que el volumen está de la parte de la oferta, ya que hayamos visto un rebote en la sesión del jueves, puede que la verdadera fuerza esté en la oferta y al final acabemos cayendo de nuevo hasta la zona que teníamos de mínimos, donde cerraba ese gap alrededor de los 0,70, y si vuelve hasta esta zona yo creo que al final acabará cayendo de nuevo hasta la zona de los 0,65, que es donde tiene ese soporte tan importante en el medio largo plazo. Vamos con la siguiente de las acciones, que la verdad que no he analizado nunca, pero impresionante la subida que tiene ahora mismo en el gráfico. Espectacular. Es una empresa de construcción alemana y ya lo hemos venido comentando en anteriores vídeos, que decíamos que siempre al final del ciclo lo que más sube es las constructoras inmobiliarias y los bancos. ¿Por qué? Pues porque el sector bancario empieza a ganar más dinero con esa subida de los tipos de interés y el sector de la construcción también gana más dinero. ¿Por qué? Pues porque la inflación suele ser más alta, se suele refugiar el dinero en el sector inmobiliario en un primer momento cuando ya pensamos que la bolsa está muy sobrecomprada, y esto hace que todas estas empresas pues suban mucho su valor. Y es lo que ha pasado en esta acción, pero vemos que se ha disparado totalmente. Vamos a cogerla en el gráfico semanal y fijaros que ahora mismo se encuentra muy cerquita de esos máximos que veíamos en junio de 2020, en junio de 2020 y en enero de 2021. Es decir, tenemos una clara zona de resistencia alrededor de los 85,71. Por lo tanto, podríamos todavía tener un poquito de margen al alza. Sí que es verdad que fijaros en el semanal el RSI está muy pero que muy sobrecomprado, pero fijaros también cómo el volumen es muy alto. ¿Señal de qué? De que nos podemos mantener al alza. Si las últimas subidas hubieran sido con un volumen muy pequeñito, pues diríamos ojo, cuidado, porque podríamos ver caídas importantes, pero el volumen sigue siendo muy alto. Por lo tanto, podemos buscar ese objetivo en la zona de 85. Quizás lo que haga al final de este movimiento es
subir hasta los 85, ver una pequeña corrección, volver a repuntar, pero ese último repunte venga con un poquito volumen. Aquí que tendríamos señal clara de rebote trampa y caída importante. Vamos a ver el gráfico diario y vemos cómo también está muy, pero que muy sobrecomprada, pero vemos también que el volumen está muy, pero que muy bien. Por lo tanto, objetivo que tenemos en el corto plazo, aunque parezca que está muy sobrecomprada, la zona de los 85. Podríamos ver pequeñas correcciones en el gráfico diario, pero con ese objetivo muy bien marcado en el gráfico. La clave para mantenernos al alza en el más corto plazo, no perder la media de 6 sesiones. Fijaros cómo se ha apoyado en ella en algunas correcciones que veíamos. Fijaros aquí, hizo ese suelo redondeado, volvía a mantenerse al alza, pero se mantenía muy cerquita, aunque lo perdía en alguna sesión, de esa media de 6 sesiones. Por lo tanto, como decimos, podemos ver una corrección hasta la media de 6 sesiones, ahí nos encuentra los 78,91 y mantenernos al alza. El problema, como decíamos en el semanal, es ver una corrección más importante que pierda esa media de 6 sesiones y luego veamos un repunte, quizás marque un nuevo máximo creciente, puede incluso llegar a formar una divergencia porque está muy sobrecomprada ahora, y luego ver esa caída más fuerte porque ese último rebote tenga poquito volumen. Eso es lo que debemos vigilar ahora mismo. Y vamos con la siguiente de las acciones. Hemos visto un clarísimo movimiento lateral desde comienzos de año. Bueno, sí que es verdad que a principios de año vimos un rebote muy bueno, pero desde febrero hemos visto un movimiento lateral. Vemos cómo se está apoyando clarísimamente la media de 70 sesiones. Vemos cómo la perdió y consiguió recuperarla muy bien. Y ahora, fijaos aquí en este rebote, el volumen tan fuerte. ¿Qué nos indicaba esto? Que volveríamos a mantenernos al alza. Fijaros cómo tenemos clarísimamente una zona de resistencia aquí, en la zona de los dos. Fijaros cómo aquí por debajo tendríamos también una zona de soporte alrededor del 1.50 y también jugaría con esa media de 70 y 200 sesiones. En caso de ver un repunte más fuerte, ¿dónde nos iríamos? Hasta la media de 200, los 2,18. La clave, ¿dónde va a estar? Pues quizás yo diría no perder la zona de 1.50, porque si perder la zona de 1.50 volveríamos hasta esa zona de los 1,20, sería muy mala señal y podríamos caer de nuevo para perder todo lo ganado a principios de año. Sin embargo, si vemos que supera la media de 200 sesiones, sería muy buena señal. Podría atacar esa zona de los 2,36 y poner el objetivo en los 3,50, donde veíamos esos máximos en agosto de 2022. Fijaros cómo en el gráfico semanal vemos que podría estar haciendo un suelo bastante estable ahora mismo. Por lo tanto, ahora donde está la clave, que ese suelo se acabe manteniendo, porque si vemos que empieza a perder primero la zona de los 50 y luego la zona de los 1,20, pues se pondría muy fea la cosa, volveríamos a buscar los mínimos de finales del pasado año y esto sería muy mala señal. De momento parece claro el movimiento lateral. Fijaros cómo el jueves cerró muy cerquita esa media de 70 sesiones, podríamos llegar a ver un impulso hasta la zona de los dos, pero como decimos, poquito más dentro de ese movimiento lateral. Vamos con ING. ¿Y qué hemos visto? Pues una actuación muy parecida a lo que comentábamos en Sabadell y en CaixaBank. En este caso también es verdad que hemos visto no una recuperación total de la caída, pero bueno, podríamos decir que ha recuperado alrededor de un 30% de toda la caída que hemos visto, un poquito más incluso, y ahora parece que ha superado la media de 200 sesiones, ha superado ese primer impulso que veíamos el 21 de marzo hasta la media de 200 sesiones. Y ahora, ¿dónde podríamos poner el objetivo? Pues si vemos que se mantiene al alza en la media de 70 sesiones. Es una media móvil que sí que es verdad que no podemos apreciar muy bien, que haya actuado anteriormente como soporte y resistencia, pero si echamos un poquito la vista atrás, en esa tendencia alcista que veíamos en 2021, pues sí es verdad que había actuado como soporte. Por tanto, ahora deberíamos valorarla como resistencia. Si vemos que la supera, pues quizás la zona más clara, que tendría alrededor de los 12,27 de resistencia, pues sería hasta que vemos aquí. ¿Qué necesitamos? Volumen. ¿Qué no tenemos? Volumen. Fijaros el volumen que veamos las caídas, fijaros el volumen que hemos visto en la recuperación. Mucho más pequeñito, puede ser simplemente un rebote técnico. ¿Qué sería muy mala señal? Pues volver a caer y perder la media de 200 sesiones. ¿Por qué? Pues porque podríamos volver a poner el objetivo en esos mínimos que veíamos alrededor de los 10,12, 10-15 euros. Vamos con Intercity. ¿Y qué hemos visto en Intercity? Pues fijaros que veíamos después de unas caídas bastante prolongadas poquito a poquito, pues hemos visto ahora un repunte en el gráfico y quiero que os fijéis en ese repunte. Consiguió superar la media de 70 sesiones, intentaba mantenerse sobre ella, pero ahora hemos visto cómo cierra quedado muy cerquita de ella, pero no lo ha superado con claridad. ¿Y qué podríamos tener en este movimiento de aquí? Pues fijaros que aquí podríamos tener un hombro, aquí podríamos tener la cabeza y aquí podríamos estar
formando el segundo hombro. ¿Esto cómo se cumpliría? Pues si vemos que esta próxima semana no consigue mantenerse por encima de la media de 70 sesiones, no consigue superar la zona de los 0,25, esto sería mala señal. Y si vemos nuevas caídas, se acabaría formando ese hombro, cabeza, hombro. Y si vemos una posible proyección, fijaros, podríamos irnos hasta la zona de los 10 céntimos aproximadamente. Por lo tanto, mucho cuidado, porque además esta zona coincide con los mínimos que veíamos en noviembre de 2022 y esto sería muy mala señal. Por lo tanto, la clave ahora, mantenernos en la media de 70 sesiones, incluso para los 0,25 y atacar de nuevo esos máximos que veíamos en marzo para despejar esas dudas de ese hombro, cabeza, hombro, porque si vamos a una corrección podría estar formándose, como decimos, esa figura muy bajista que sería muy mala señal. Vamos con Niesa, que parece la eterna bajista. Fijaros cómo desde 2021 venimos viendo unas caídas continuadas muy, pero que muy importantes. La media de 70 sesiones actúa clarísimamente como resistencia. Y es lo que os comentaba antes. Fijaros quien haya estado en Niesa, incluso quien haya comprado por aquí, aunque aquí creo que poquita gente podría haber ido comprando. Pero bueno, todos los que hayan estado por aquí comprando, quizás pensando que iba a haber un suelo y volvería a subir, pues aquí habrían perdido mucho dinero. ¿Y qué pasó en la sesión del jueves 23 de marzo? Que vimos una subida del 50% y la siguiente subió un poquito más. Aquí que teníamos una oportunidad para pirarnos de aquí, teníamos una oportunidad de compra aquí, pero la verdad que no nos decía mucho que fuera una opción de compra o nos daba señales de comprar, que ha sido una oportunidad para vender, porque vemos cómo luego continúa cayendo y ahora si nos fijamos parece que va a continuar cayendo hasta esos mínimos que veíamos alrededor del céntimo. Por lo tanto, pinta demasiado fea la situación actual. ¿Que vemos rebotes importantes? ¿Hasta dónde podría llegar? Fijaros, media 70, media 70, media 70, media de 70, media de 70, media 70, media de 70. Y aquí, media de 70 otra vez. Clarísimamente, cada rebote de Niesa llega, rebote importante de subidas fuertes, fijaros, aquí también vemos la subida del 17%, llega hasta la media de 70 sesiones. ¿Anticipar este tipo de movimientos? Pues a lo mejor alguien tiene una bolita mágica o sabe algo que yo no sé y les puede anticipar, pero es muy complicado anticiparse a esos movimientos. Por lo tanto, creo que son más oportunidades de salirnos si estamos atrapados que de entrar, porque luego nos podríamos quedar pillados de nuevo. Y vamos con Soltec. Vamos a borrar esto que tenemos por aquí. Y bien, ¿qué tenemos en Soltec? Pues fijaros que aquí veíamos las últimas subidas, una clara divergencia entre la cotización, incluso la podemos alargar un poquito más, y el RSI. Y además, ¿qué comentábamos? Pues que la última subida, el volumen era más bajito. Lo hemos comentado antes con HotChef, creo que era, y decíamos, tendencia alcista, subidas muy importantes, podemos ver una corrección y en una nueva subida en la que se forma una divergencia y ver un volumen menor. Fijaros qué es lo que ha pasado ahora en Soltec. En esa última subida, a principios de marzo, mitad de marzo, podríamos decir, vimos una nueva subida, se formó una divergencia y el volumen que veíamos era menor. Señal de que falsa subida y veremos nuevas caídas importantes, y es lo que ha acabado pasando. ¿Hasta dónde se ha ido? Hasta la media de 70 sesiones, que podría ahora actuar como soporte. Vemos como ahora ha intentado rebotar de nuevo, pero no tiene mucha fuerza. Fijaos que el volumen es muy bajito, por lo tanto no me fío un pelo del rebote que estamos viendo. ¿Y hasta dónde parece que se va a ir ahora? Pues ahora parece que se mantiene sobre la zona de 5,75, que es una zona clara de soporte, anterior de resistencia, y si la pierde se iría hasta la media de 70 sesiones. Señal clara de debilidad, perder esta media de 70, porque fijaros que a finales de marzo actuó como soporte y en la sesión del 20 de marzo actuó como soporte. Si ahora la pierde, ¿qué nos indicaría? Que podríamos continuar cayendo. ¿Hasta dónde? Hasta los 5,27, 5,25, donde estaría ese soporte que veíamos el 24 de febrero y donde se encontraría la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, ahora pues no me acaba de convencer lo que estamos viendo. Vamos a ver el gráfico semanal. Vale, quería ver si podríamos estar viendo una divergencia entre la cotización y el RSI, entre esta primera subida y esta segunda subida, pero vemos que no hay divergencia. Por lo tanto, bueno, fijaros que la media de 70 sesiones se encuentra en los 5,45 y fijaros que actuó como resistencia en septiembre de 2022, ahora supera, actúa como soporte, ha repuntado al alza en las caídas que veíamos en marzo, ha actuado como soporte. Por lo tanto, ahora zona clave en el medio y largo plazo, no perder la media de 70. Si la pierde,
nos iremos para abajo posiblemente, basándonos en el análisis técnico. Se encuentra los 5,44. Gráfico diario, los 5,44 coincide con esta zona que teníamos por aquí. Es decir, si la pierden, nos iremos 5,27. Es probable que si vemos eso, veamos un rebote hasta esa media de 70 sesiones en el gráfico semanal. Aquí podría coincidir con la media de 70 y podríamos dar continuidad a las caídas. Y vamos con la última de las acciones. Tendencia muy alcista desde octubre de 2022, marcándonos máximos y mínimos decrecientes hasta la última subida. En la última subida no ha conseguido ver nuevos máximos crecientes respecto a los que veíamos en febrero y ahora parece que cae con bastante fuerza, pierde esa media de 70 sesiones, pero se mantiene sobre la media de 200, es decir, aquí tiene su último salvavidas. Como pierda la media de 200 sesiones, señal clara de continuar cayendo, quizás en el medio plazo podríamos decir hasta la zona de los 84, 85 aproximadamente. Fijaros como la subida a la media de 200 sesiones actuó muy bien como resistencia y hasta la tercera vez no consiguió superarla, incluso la superó y luego la intentó conseguir como soporte y vimos ese repunte tan fuerte. Por lo tanto, si ahora pierde la media de 200 sesiones, señal clara de que podríamos continuar cayendo. Primer objetivo en los 85 y ya siguiente objetivo estaría alrededor de los 75 y luego ya los mínimos que veíamos en octubre alrededor de los 67. Vamos a marcarlo para que lo veáis. Media de 200 sesiones, luego tendríamos la zona de los 85 aproximadamente y luego tendríamos la zona de los 75, 76 aproximadamente y luego ya los mínimos que veíamos en octubre. Así que no me acaba de convencer esa última subida que hemos visto. Además, fijaros que tampoco hay demasiado volumen. Vamos a ver los gráficos semanal que se verá bastante mejor. Fijaros, la última subida, el volumen ha sido muy bajito. Es verdad que al principio veíamos un volumen fuerte que nos indicaba que podríamos mantenernos al alza. Pero ¿qué ha pasado en estas semanas? Que hemos visto que el volumen era más bajito, señal de que podríamos caer. Y fijaros cómo ha acabado cayendo. Nada, tiene que ver con el volumen que veíamos en estas dos velas de aquí, que nos indicaban que viésemos una corrección, podríamos de nuevo continuar al alza. Por lo tanto, ahora mucho cuidado con su cotización. Bien, pues vamos con la lista top internacional, donde analizamos todas las semanas 5 acciones de esta lista de 30 acciones que a mí, en mi opinión, me gustaría tener en cartera en un momento de pánico absoluto en los mercados. Vamos a comenzar con Adidas, las analizamos todas en gráfico semanal, vemos cuál es la situación actual y también situamos a zona de soporte, que quizás es donde estaría ese suelo, ante una caída muy importante. Como decíamos, vamos a empezar con Adidas. Fijaros cómo Adidas esta semana se ha quedado muy cerquita de esa media móvil de 70 sesiones que ahora podría actuar como resistencia si tenemos en cuenta que durante toda la subida había actuado en varias ocasiones como soporte. Fijaros cómo parecía ahora que ha conseguido superar esos máximos que veíamos en enero y se ha quedado muy cerquita. Ha superado la zona de los 165, 160, una zona clara. Ha superado esa zona de los 160, que es una zona clara de resistencia en el gráfico, pero vemos como ya al final de la subida el volumen ha sido bastante bajito, por lo tanto bastante cuidado ahora mismo con lo que podemos ver en el gráfico en las próximas semanas, porque si el volumen acompaña y vemos que estamos cerca de la resistencia, podríamos comenzar una caída bastante importante que podemos poner ese objetivo primero en la zona de los 135. La zona de soporte que marcábamos en este caso está un 48%, es de 2,85 euros y ya vimos en octubre cómo se quedaba muy cerquita de esta zona. Continuamos con Amadeus y vemos cómo desde noviembre de 2020 está clarísimamente dentro de un movimiento lateral. ¿Hasta dónde ha llegado ahora? Pues muy cerquita de ese techo del movimiento lateral. Lo podríamos situar alrededor de los 64 euros. Fijaros cómo esta semana ha llegado a marcar casi los 62. Ahora, ¿qué tenemos? Pues fijaros que más en el corto plazo tenemos una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Y si a esto le juntamos que el volumen ha sido menor en la subida actual que en la subida anterior, fijaros, esto en mi opinión es una bomba de relojería. ¿Por qué? Pues porque nos indica que esta última subida, este rebote que hemos visto después de este revuelo que ha habido del sector bancario, ha sido un rebote falso para hacer pensar que vamos a volver de nuevo a esos máximos en el gráfico
y dejar atrapados a nuevos inversores ante una nueva caída que quizás podría tener el objetivo en la zona de los 55-56, donde se encuentra la media 60 y 70 sesiones, y pierde esta zona, donde nos iremos a los 50 euros de nuevo. La zona clave de soporte la teníamos en los 30 euros, que estaría a un 51% de la zona actual. Coca-Cola es una de las acciones que más se habla de las últimas semanas porque lo viene haciendo muy bien. Y fijaros que tras apoyarse la media 70 sesiones y parece haber formado un suelo rondeado, se ha ido hasta esos máximos que teníamos a finales de 2022 cuando comenzó esa caída tan importante. Ahora, ¿conseguirá superar esta zona? Pues cuidado, porque la subida que hemos visto las 4 últimas semanas, el volumen ha ido bajando poquito a poquito. Señal de que, pues, que no tiene la fuerza que tenía anteriormente en el gráfico. Fijaros cuando vemos la subida aquí en 2022, a principios de 2022, el volumen era bastante más alto que lo que veíamos ahora. Ahora el volumen ha sido muy bajito con esta subida tan fuerte. Fijaros que ha sido una subida del 8% por una acción como Coca-Cola, pues eso está muy bien. Y el volumen ha sido bajito. Por lo tanto, no debemos fiarnos demasiado de esa última subida. La clave, ¿dónde va a estar? Si ahora vemos una corrección que se mantenga sobre la media 70, cuando pierda la media de 70 tendremos la señal definitiva de que esto puede haber sido un movimiento clarísimo de distribución y comenzaremos una fuerte tendencia bajista en el gráfico, quizás en el medio largo plazo. Vamos con la acción de L'Oréal. También hemos visto unas subidas muy fuertes en las últimas semanas, pero fijaros el rechazo que hemos tenido esta semana al llegar a esa zona clave de máximos históricos que veíamos en el año 2021. Ha llegado hasta ella, al llegar hasta ella ha corregido con muchísima fuerza. Esto no me gusta nada porque es una clara señal de rechazo, de que aquí ha estado muy bien posicionada la oferta, y todo apunta a que la próxima semana quizás podríamos llegar a ver caídas importantes. Incluso la subida que hemos visto en las últimas semanas podría haber sido una subida trampa, ha sido una subida muy fuerte. Fijaos, hemos visto una semana de 4,68 subida, otra semana de 3,32, y el volumen ha sido muy normalito tirando para abajo. Por lo tanto, cuidado, porque si esto ha sido una subida trampa, ahora la caída podría ser muy fuerte e incluso podríamos irnos hasta la zona de 357, donde se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. La zona clave objetivo se encontraría de los 120 a un menos 70% de la zona actual, bastante lejos. Evidentemente estamos en una zona clarísima ahora mismo de resistencia. Vamos a volver un segundito a Coca-Cola porque creo que no he dicho la zona clave de soporte, que se encontraría en los $30, a un 52% de la zona actual. Y la última de las acciones que vamos a ver es Louis Vuitton. Y fijaros cómo la última semana hemos visto una corrección del 1,81% al llegar a marcar nuevos máximos históricos en el gráfico, pero tenemos una señal muy fea en el gráfico. ¿Y cuál es esa señal? Pues fijaros que ha formado una divergencia entre la cotización y el RSI. Y aquí además fijaros que cuando veíamos esas caídas tan importantes a principios de marzo, el volumen se disparaba. Sin embargo, cuando la recuperación para ganar todo lo perdido ha sido con un volumen bastante más bajito que lo que veíamos en las caídas. Señal de que, de nuevo, cuidado, puede ser una subida trampa y podría ser el final de la subida para comenzar una caída más fuerte. La clave, la media 70 sesiones. Mientras se mantenga sobre ella, podríamos mantenernos al alza, pero fijaros que desde la zona actual está a un 17%. Zona clave de soporte, los $150, a un 82%, casi de la zona actual. ¿Qué podemos sacar en conclusión ahora mismo? Pues vemos cómo hay bastantes acciones que se mantienen muy bien al alza, pero estamos viendo ya cómo hay señales claras de debilidad, como divergencia. Estamos viendo cómo el volumen en las últimas subidas no ha sido muy alto, y esto nos indica que cuidado, porque podría ser un rebote trampa tras ver ese pánico que veíamos en el sector bancario. Bien, pues vamos con la acción sorpresa de esta semana. No traemos ningún resultado de las semanas anteriores, porque la semana anterior no tuvimos una nueva acción sorpresa, así que esta semana traemos solo la acción sorpresa y el resultado lo veremos la próxima semana. Creo que es muy sencillito el gráfico que traigo esta semana, pero la semana que viene le pondremos en contexto para ver la importancia que tiene ahora mismo.
¿Qué vemos en el gráfico? Pues una clarísima tendencia alcista con 3 picos importantes al final del gráfico, y a partir de lo que estáis viendo ahora mismo pues tendréis que decirme qué es lo que podría pasar, y por ello os voy a proponer 3 opciones. La primera de las opciones es que después de la corrección que hemos visto en la última vela nos volveremos a mantener al alza para buscar un nuevo máximo en el gráfico. La segunda de las opciones es que veremos un movimiento lateral en la parte alta, y la tercera de las opciones es que veremos ahora una caída muy importante en el gráfico, donde quizás llegue a perder gran parte de lo que vemos en el gráfico. Así que ya sabéis, opción A se mantiene al alza, opción B movimiento lateral y opción C caídas muy importantes. Ya sabéis, después de Semana Santa tenéis de ver eso, os leo en los comentarios. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Ya tenía ganas de volver a ponernos las pilas de nuevo y ver la situación que tenemos en los mercados. Es muy complejo lo que estamos viendo ahora mismo, bastante desconcierto, porque estamos viendo subidas muy importantes en las bolsas, cuando vemos que hay muchos riesgos macroeconómicos ahora mismo por delante que podrían provocar una importante recesión económica, pero ya sabemos que la bolsa muchas veces se comporta de forma irracional, y eso lo hemos visto durante toda la subida que veíamos desde octubre hasta el mes de marzo prácticamente de 2023. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el mercado de bonos lo que está descontando con esa inversión de la curva de tipos es que vamos a vivir una recesión muy pero que muy importante en el muy corto plazo. Sin embargo, las bolsas estamos viendo cómo se encuentran prácticamente en máximos, y muchos diremos, ¿pero esto a qué se debe? Pues es muy sencillo. Una posible razón puede ser que quizás en el mercado de bonos se encuentran inversores profesionales que saben la situación que hay, que son más realistas y quizás se están protegiendo ante una recesión, mientras que las bolsas estamos inversores como tú, como yo, que a lo mejor pues somos más novatos, somos ese equity, que no somos profesionales y que pues al final nos toman el pelo, o nos subimos a un barco, nos subimos a otro barco si saben muy bien porque estamos haciendo una cosa u otra. Es decir, porcentaje de inversores profesionales en las bolsas, la renta variable es mucho menor que el que vemos en los bonos, y esto provoca esa dicotomía que no es la primera vez que se ve en los mercados. Lo vimos al final de los 90 también. Las bolsas estaban en máximos con ese boom de las .com, mientras que la renta fija, los bonos, ya descontaba una crisis importante. Parecía que no, y al final acabó llegando. Así que bueno, la bolsa simplemente muchas veces es tener paciencia, y al final todo se acaba descontando y al final la realidad acaba llegando. Así que bueno, estamos de vuelta de nuevo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya resultado interesante. No ha sido ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto en este vídeo, y mañana lunes nos veremos de nuevo con 3 acciones de los análisis diarios. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.